Bueno, hermanos, si no te calentaste, pues no sé qué decirte. Me encanta cuando los hermanos preparan sus canciones, la alabanza, porque se repitió en dos corazones y se mencionó el corazón. Y hoy vamos a ver algo del corazón en lo que tenemos en el sermón hoy. Entonces me sorprende, o más bien nunca me sorprende cómo Dios mueve aquí entre nosotros. Amén. Vamos a seguir en Hebreos 11. Y pues yo sé que vamos despacito, pero no hay nada mal con eso. Mejor que correr rápido y perder el mensaje, ¿no, hermanos? Queremos saborear la palabra de Dios. No, nunca he entendido cuando alguien come rápido, ¿no? Como que no quieres disfrutar un rato, un poco, ¿no? Lo bueno. Especialmente cuando se trata de chicharrón prensado en salsa verde. No, lo tienes que saborear, lo tienes que masticar bien. Y bueno, así es con la palabra de Dios y la verdad. ¿No, hermanos? Sí, vamos a mirar entonces y vamos a ver aquí, si tienen la pantalla, a ver, ok. Hebreos 11 del 23 al 29, pero quería enseñar aquí otra ocasión donde el autor de Hebreos habla de la fe o dice por fe. Ya vimos por fe Abraham hizo esto y aquello, ya vimos que Noé, que ya vimos muchos de los grandes ancianos del Antiguo Testamento. Pues seguimos con Moisés. Moisés conocemos como aquel con quien Dios hizo un pacto, se llama el pacto mosaico, ¿no? Y se trata de la ley. Dios entregó, más bien se dice la ley de Moisés, aunque era la ley de Dios, están conectados en el sentido de que Dios escogió a este hombre para dirigir a su pueblo Israel. Un breve repaso, porque si no, no vamos a entender lo que sigue. Sabemos y recordamos que José fue enviado a Egipto cuando sus hermanos lo engañaron y lo atraparon y lo vendieron como esclavo a los medianitas y ellos lo llevaron a Egipto y allá lo vendieron. Pero recordamos que Dios estaba con José mientras Israel, que eran como 70, es el tribu y los tribus de Israel, eran como 70, pero recuerda que Dios había preparado ya un caminar para el pueblo a través de José. José, pues, fue vendido, empezó a trabajar para la guardia, el que era la guardia de la prisión, ganó el favor de Dios y después hubo unos sueños que tuvo el faraón que no podía interpretar ni sus magos ni sus sabios. Pero, oiga hermano, ¿no han tenido un sueño de vez en cuando que dices, híjole, ¿qué quiere decir eso? ¿No? Bueno, le pasó esto cuando Dios obró y no pudo interpretar el faraón un sueño que tenía de una sequía y un tiempo y bueno, unas vacas flacas y después unas gordas, que habla también de abundancia, y no supo qué hacer con eso. Entonces, de repente alguien le dijo, pues conocemos a alguien que puede interpretar sueños, y era José. Y José lo hizo, lo interpretó bien, y el faraón lo subió a un puesto como segundo encargado de todo lo que era Egipto. José sube a una posición de poder y cuando llega aquella sequía, pues ¿quién llega a buscar alimento?
Israel, sus hermanos. Sabemos que pues Dios puede proveer y tiene movimientos para prepararnos para el futuro, aunque nosotros no lo vemos. Y van y viven ahí los israelitas por 400 años. Es decir, los israelitas van y viven en Egipto, en un valle con agua en abundancia, y crecen a 3 millones de personas los que entraron, cuando entraron solamente 70. Les digo eso porque aquí vemos en esta historia con Moisés, ya pasaron los 400 años y en Éxodo 1, no lo voy a poner, nada más lo voy a explicar para llegar ahí al punto. Sabemos que de repente el pueblo de Israel era más, bueno, sentía el faraón que iban a ser más fuertes en número, se multiplicaron, y es lo que dice, lo voy a leer aquí en Éxodo 1:8, dice: mientras tanto, en Egipto surgió un nuevo rey que no había conocido a José, entonces no sabe de José, no respeta a Israel, y le dijo a su pueblo: como pueden ver, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros, así que debemos tratarlos con mucha sabiduría para que no sigan multiplicándose. Puede suceder que en caso de guerra, ellos también se alíen con nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vayan del país porque eran esclavos y también tenían el temor de que iban a poder pelear contra los mismos de Egipto. Entonces el faraón declaró un edicto. Cuando nacen los hebreos, y esto se encuentra en el versículo 16 del capítulo 1 de Éxodo, dice: cuando ustedes ayuden a las hebreas, eran las parteras que ayudaban a dar a luz a las hebreas, les dijo: cuando ustedes ayudan a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo, si es niño, mátenlo. Ya. Ay, ay, ay. Si es niña, déjenla vivir. ¿Y cómo los iban a matar? Pues ahogándolos en el río Nilo. Qué horrible, ¿no, hermanos? Imagínate, eres madre, recién nace tu hijo y tienes que vivir con esta amenaza. Que el faraón, que es el rey de Egipto, por temer a Israel y lo grande que ya eran, pues mejor vamos a matar a los niños. Entonces aquí llegamos a nuestra historia de Moisés. Más bien, llegamos a la historia de los padres de Moisés y vamos a ver lo que dice. Si se quieren poner de pie, hermanos, vamos a leer esta parte. Y de aquí voy a empezar, aunque creo que puedo avanzar un poco más hoy. Dice así la palabra de Dios: por la fe, fíjense, todas estas historias y estos versículos empiezan por la fe, motivado por fe, ¿no? Y la fe sabemos que es acción en una creencia y apoyado por confianza. Cuando Moisés nació, sus padres lo escondieron durante 3 meses, pues al ver que era un niño muy hermoso, no tuvieron miedo del decreto del rey. Vamos a orar para el sermón, hermanos. Vamos a pedir al Señor su bendición. Señor, te pedimos tu presencia aquí entre nosotros y que sea el Espíritu Santo, Señor, que esté hablando aquí entre nosotros. Unge este mensaje y tus palabras, Señor, para que podamos entender y crecer más en nuestro conocimiento de ti y de lo que significa la fe bíblica, Señor, para que el cual podamos nosotros hacer lo mismo que tenemos aquí en ejemplo con los padres de Moisés y con Moisés y con todos los demás que hemos visto, Señor. Queremos crecer, queremos caminar correctamente, Señor, y pues te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento entonces, hermanos. Fíjate que
aquí vemos a los padres de Moisés actuando por fe en una situación de peligro para el recién nacido Moisés. ¿Qué hicieron por la fe? Escondieron durante 3 meses a Moisés. ¿Escondiéndolo de qué? Pues de la amenaza y del edicto de matar a los niños recién nacidos. ¿Puedes imaginar estar en esa condición, en esa situación, hermanos? Como mamá, pues es tu bebé, ¿no? Algunos de ustedes, mamás, aunque tengan 22 años, es tu bebé. No, pues yo siempre me gusta cuando veo cosas ahí entre mis amigos y entre las mamás, especialmente de las personas que conozco en Facebook. Yo siempre, especialmente mi sobrina Cristina, que siempre dice, aquí está una foto con mis bebés y todos son unos grandolones. Y yo siempre le digo, perdóname, sobrinita, no son bebés. Estos cuates son gigantes, ¿qué te pasa? Y no dice, no, tío Bob, así me dice, ¿no? Esos son mis bebés. Pues cuando se trata de nuestros hijos, sí son nuestros bebés, aunque son unos monstruos grandes, ¿no, hermano Max? Allá tiene tu bebé, allá atrás, se llama Jesús, tu bebé. Pero imagínate, si no ponemos un poco de carne y sangre en estas historias, no los vamos a entender. Tuvieron que tomar una decisión los padres de Moisés. Tuvieron que decidir, arriesgar, por lo menos mirándolo en lo natural, cómo proteger a su hijo y tomaron un paso confiando en Dios. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero quiero que vean que hicieron algo. Porque aún nos dice Santiago, y yo te lo estoy diciendo en otras palabras, el sermón y el mensaje por un buen tiempo ya es que la fe siempre es acción. O como dijo Santiago, la fe sin obras, ¿qué? Es muerta. No es fe. Si no haces nada en lo que crees, si no haces nada para proteger a tu hijo, en este caso, no tienes confianza en Dios. Y no estoy diciendo que no hagas nada, más bien lo explico de esta manera. Después de hacer lo que puedes, porque somos responsables, ¿no?, de nuestra familia, pero después de hacer lo que podemos, hay una ley que está opuesto a lo que nosotros queremos hacer como israelitas, en este caso los padres de Moisés, y es proteger a nuestros hijos. Y más bien cuando dice que lo escondieron porque vieron que era un niño muy hermoso. En el hebreo, fíjense hermanos, que la traducción no está mal, pero no tiene la profundidad que debe tener. Es decir, que ellos lo vieron hermoso en el sentido que vieron que era un niño con el favor de Dios. Eso es lo que significa que era hermoso. ¿Hermoso en qué sentido? Que era un niño que tenía el favor de Dios. Ellos por fe aceptaron eso. ¿No queremos pensar eso de nuestros hijos? Que tienen el favor de Dios. Cuando nacen, nadie dice, ay, pues no tiene un ángel, mira qué feo está. No decimos eso. Es la fe que dice, yo sé que Dios va a tomar a este niño, a esta niña, a uno de nuestros hijos, y va a ser grande para el Señor. Lo va a usar Dios en una manera grande. Es decir, que va a ser un hijo que sirve para el Señor. ¿No queremos eso? Claro. Muchas veces en el mundo, y no estoy diciendo que es algo, un error hacer esto, ¿no? Pues yo quiero que mi hijo sea ingeniero, pues yo quiero que mi hijo sea doctor. ¿Y qué tal si Dios no quiere que sea ingeniero y doctor? ¿Qué clase de Dios quiere que sea pastor? Híjole.
otra cosa. En fin, como padres confiamos que Dios también tiene para ellos un propósito, un plan y un llamado, ¿no? Eso es lo que dice. Eso es lo que significa que era hermoso. Entonces lo esconden. Y dice que no tenían miedo. No tuvieron miedo del decreto del rey. Es porque iban a desobedecer una ley del gobierno. Y siempre se debe desobedecer una ley del gobierno, específicamente y únicamente cuando va totalmente lo contrario de la ley de Dios. Nosotros servimos un Dios de vida y hay que proteger la vida. Eso tendrá mucho que decir para nuestra cultura con los abortos que son más allá de millones. Ok, lo voy a dejar ahí por un momento, nada más es para ubicarnos en qué estaba sucediendo aquí. Tenían que tomar una decisión. Entonces yo voy a decir esto, si es que pudiéramos tomar la fe bíblica y desarmarlo un poco, deshacerlo, disminuirlo un poco y mirar sus ingredientes, ¿no? Van a decir, este pastor debe tener hambre. Pero si uno al cocinar o preparar un guiso, pues tiene sus ingredientes, ¿no? Pues un poquito de ajo, un poquito de cebollita frita ahí con salecita y con pues hay que poner Nor Suiza pues para engañar a los demás que sabemos lo que estamos haciendo, pero ni modo. Pero ya sabe, ¿cuáles son los ingredientes de la fe? ¿De qué se compone? Yo voy a decir algo, puedo estar un poco equivocado, como 2 o 3% de equivocación. Yo les voy a decir que este ejemplo y muchos ejemplos que les voy a mostrar, que la fe es 90% coraje. ¿Me explico? La fe es 90% valor. Y después los otros 10% son todo lo demás que decimos. Bueno, no les voy a pedir que me den la respuesta de 90% en un examen. Quiero empezar enfocándome que muchos de nosotros quisiéramos saber cómo se vive la fe. Se vive con valentía. Se vive con coraje. Déjenme explicar por qué lo digo. Decidí buscar el raíz de la palabra coraje en español, que es igual que en inglés, que es courage, y viene del latín cor, como C-O-R. Pues por eso el correa aquí también puede identificarse. Cor significa y viene de raíz la palabra corazón. Imagínate. Es decir, que cor en el latín, que es la palabra coraje, lo que refleja su profundidad y en sus raíces de origen es la palabra corazón. No puedes tener la fe cristiana sin un corazón. Es decir, un corazón valiente en el Señor. Ese es el punto. El Señor quiere tu corazón, hermanos. Quiere que lo entregues a Él. Entonces, no vemos aquí coraje o valor en los padres de Moisés para tomar ese paso de protegerlo, pero después vamos a ver cómo lo protegieron, pero déjame por lo menos poder identificar o definir la palabra coraje o hablar con ustedes de lo que significa tener valor en el sentido de los padres de Israel, porque vivimos en un mundo donde quieren tomar las palabras y reinventar lo que significan para poder promover sus propias agendas. El valor es el valor. Requiere fuerzas, requiere decisión, requiere tomar un paso que aparenta ser un riesgo, pero nunca es porque estamos confiando en Dios.
Sin Dios sería un riesgo. Con Dios no es. Lo que pasa es que no sabes exactamente lo que va a hacer Él. Pero siempre va a operar, siempre Dios va a hacer algo a favor nuestro, una bendición, porque vemos y sabemos que Romanos 8:28 dice que todas las cosas funcionan para el bien. ¿Para quién? Para aquellos que lo aman y han sido llamados según sus propósitos. Todas las cosas funcionan para el bien, aún las cosas malas, sí, porque lo que nos está diciendo ese versículo en Romanos 8:28 es que Dios, no importa lo que sucede, no importa lo difícil, no importa las circunstancias o la situación, Dios puede intervenir y hacer un cambio a favor nuestro. Se mete Dios en nuestros asuntos. Y cuando Él se mete, ya sé que muchos no van a gustar esto, lo digo para énfasis. Dios es un metiche. En el buen sentido. Lo digo para que no olvides. Yo sé que tiene muchas veces significado negativo. Yo estoy diciendo que Dios se mete en lo nuestro. ¿No quieres eso, hermano? ¿No quieres que Dios se mete contigo? Si no se mete contigo, estamos perdidos. Estamos, como dicen en inglés, up in the air, que es como que nos tiró ahí en el aire a ver dónde caemos. No, con Él, Dios siempre interviene para el bien de nosotros. Igual va a suceder con Moisés y la decisión que decidieron tomar. Bueno, decisión es decidir, ¿no? Con el paso que tomaron los padres de Moisés. Pero ¿sabes qué, hermanos? Requiere corazón. Fíjense, la palabra coraje se menciona muchas veces en la Biblia. Muchas veces. Vamos a explorar algunos versículos donde nos habla del coraje o de lo que es el valor. En Josué 1:9, cuando muere Moisés, ya estamos viendo que muere Moisés, cuando aquí estamos viendo que nació. Pero cuando muere Moisés, Josué tiene, y el Señor le da el cargo de Israel. Es el líder, es el que va a dirigir Israel. Y lo que les dice a los hijos de Israel, dice, escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente. Valiente viene de valor, valor viene de coraje, ¿no? No temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Entonces la fe es esforzarte, es ser valiente y es lo opuesto de ¿qué? De temor. Para poder identificar o entender una palabra tenemos que saber lo que no es. Lo que no es la fe es temor. ¿Y qué es lo que pasa cuando tenemos temor? Nos paralizamos y no hacemos nada. Lo que se puede identificar como el temor en acciones es no hacer nada o hacerte para atrás, volver atrás. Dios aquí le menciona el valor a Josué para el pueblo porque van a entrar a Canaán, la tierra prometida. Y Josué necesitaba enseñar a este pueblo que si iban a superar las tribulaciones y si iban a superar las dificultades que iban a encontrar en la tierra prometida, iban a tener ¿qué? Corazón, coraje, valor. La fe es 90% coraje, valor. No es para los débiles, hermanos. So sorry. No es para los débiles.
Pero nuestra fe o nuestra fuerza no está en nosotros, está en el Señor. ¿Ok? Entonces, ese es un versículo. Marcos nos enseña algo en el Nuevo Testamento, en un encuentro que tuvo sus discípulos con Jesús, mientras que Él se acercaba a ellos en el mar tempestuoso. ¿Te recuerdas que había una tempestad y Jesús estaba orando en tierra? Le mandó a sus discípulos que se subieran al barco y de repente sucede una tempestad y se espantaron, se iban a hundir, se iban a morir. Y ahí viene el Señor caminando sobre ellos y dice Marcos 6, 49 y 50 esto. Pero ellos, los discípulos, al verlo caminar sobre las aguas, pensaron que era un fantasma y comenzaron a gritar. ¿Por qué gritaban? Porque tenían miedo. No entendían quién era. Y dice, pues todos lo vieron a Jesús y se asustaron. Fíjate que hay una tempestad que está sucediendo y ellos tienen más temor a Jesús que se acerca caminando en el agua que a la tempestad. Bueno, cambió el miedo de la tempestad a Cristo. ¿Y qué les dijo el Señor? Dice, pero Él enseguida habló con ellos y les dijo, ánimo, soy yo, no tenga miedo. Y cuando dice ánimo, ¿qué es lo que le está diciendo? Tengan corazón, tengan valor, tengan coraje, no tengan miedo. Soy yo. Yo estoy presente. Y esa es la razón de por qué no deben tener miedo. ¿Por qué? Porque el Señor está con ellos. Y nosotros podemos tener a base de nuestra fe ese mismo racionamiento. El Señor está con nosotros. Amén. Después en los Salmos 27:14 es un versículo también que nos anima a tomar coraje o a tener valor. Y dice, espera en el Señor, infunde a tu corazón ánimo. ¿Te das cuenta que siempre está conectado con el corazón? ¿No? Siempre el coraje, el valor está conectado con el corazón. Pues sí, porque la palabra viene del latín cor, que significa corazón. Y dice aquí el salmista, espera en el Señor, infunde a tu corazón ánimo y aliento. Sí, espera en el Señor. ¿Sabes qué, hermanos? Hay veces que estamos esperando algo del Señor. ¿Aquí hay alguien que está esperando algo del Señor? Puede ser salud, puede ser finanzas, puede ser un nuevo trabajo, puede ser lo que sea. ¿Qué dijo hermano Max? Familia. Gracias, hermano. Me gusta cuando nuestros sermones son interactivos. Pues como maestro es lo que estoy acostumbrado. Yo sé que muchas veces las iglesias que está callado. Si quieres ayudarme, pues por favor. Por favor. Eso quiere decir que están activos conmigo. ¿Qué es lo que queremos hacer muchas veces cuando estamos esperando algo del Señor? Queremos actuar y correr frente a Él, como lo hizo Abraham cuando Dios le había prometido a él y a Sarai o Sara, le había prometido un hijo y ese hijo iba a tener uno de sus descendientes, iba a bendecir a todo el mundo, pero pasaron los años y 10 años y después muchos años más. Entonces decidieron ayudarle a Dios y de repente Abraham, escuchando a Sara que trajo a Agar, la esclava de Egipto, y dice, oiga, ¿por qué no tienes un hijo con ella? ¿Qué fue eso? Fue una tragedia esa decisión, porque después Ismael se convierte
en un espino al lado de Abraham hasta hoy. ¿De dónde cree que vienen los palestinos, los árabes? ¿Cuál es la bronca ahorita? Allá, igual, peleando los unos contra los otros, y todo porque ellos no pudieron esperar en el plan de Dios y que se desarrollara en el tiempo de Dios. Nos podemos meter en problemas cuando no tenemos el valor de esperar. Y dice, ¿qué quiere decir eso? Lo voy a decir, hermanos, y lo he aprendido después de muchos años. Cuando has hecho todo lo que puedes, cuando estás esperando al Señor, no hagas nada más. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer, hermano? Ramón, aquí tiene problemas en tu casa con, no sé, con el perro, ¿no? Para no ofender, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Dice la hermana Olguita con el hermano Ramón. No sé, vamos a orar. Pues, buena idea, vamos a orar. Y después, pues si no empieza a actuar bien el perro, le vamos a dar patadas. No, y después van a herir al perro y nunca, pues ya no puede el Señor intervenir porque ya lo hicieron todos ustedes. Es un mal ejemplo, ¿verdad? Vamos a decir, no podemos ir frente al Señor. Tenemos que esperar, y eso requiere ¿qué? Fe, que es 90% de ¿qué? ¿Qué es el ingrediente principal en la fe? Valor. Estamos esforzándonos, estamos esperando que Dios actúe. Y cuando Él actúa, todo sucede perfectamente bien. ¿Saben? Cuando Dios se mueve, de repente uno dice, no puedo creer que tan fácil fue eso. Sí, porque esperaste, y cuando Dios abre puertas, nadie lo puede cerrar, y ahí vas. ¿No? ¿No es cierto, hermanos? Cuando es de Dios, es sobrenatural, es mucho más natural. Es decir, que Dios puede mover de una manera cuando el tiempo está adecuado, y va a suceder exactamente como Él quiere. Su voluntad y sus propósitos, nadie los puede evitar, nadie les puede poner a un alto. Entonces de repente nos encontramos aquí con los padres de Moisés. En los desafíos, en las dificultades, preservaron la vida de Moisés con una expresión de fe. ¿Y qué hicieron? Aunque había dicho el faraón que echen al río a todos los niños que nazcan, ellos decidieron esconderlo. Y yo me imagino que tenía buenos pulmones, porque ¿para qué lo vas a esconder? Pues estuvo fuerte sus llantos, ¿no? Y para esconderlo, pues así lo hicieron. Entonces, conocemos un poco la historia, lo voy a platicar aquí brevemente. Era una situación imposible, hermanos, porque sus espaldas estaban contra la pared. El edicto era: matan a los niños. ¿Sabes lo que hicieron? Decidieron después de 3 meses hacer una canastita. Y lo cubrieron de material para que fuera contra agua. Una pequeña arca, ¿no? Y decidieron meter a esa canastita con el bebé Moisés adentro en el río Nilo. ¿No conocen qué tan grande está ese río, hermanos? Es más grande que el Mississippi y los grandes ríos en Amazon, en Brasil. Fuerte corrían esas aguas. Si ven en los mapas, corre hasta África, en lo profundo de África. Fuerte está. Entonces meten al bebé en una canastita y lo meten al río. ¿Se puede dar vuelta en las olas fuertes? Posible. Puede que algún ciudadano de Egipto que es leal al faraón lo encuentre y haga lo que dice el edicto de matarlo. Puede ser que un cocodrilo lo mira como su lunch. ¿Sí?
fue un paso de fe que tuvo la madre, más bien los padres de Moisés, de entregarlo al río. Pero realmente, ¿a quién se lo estaban entregando? A Dios. Y no lo van a creer, hermanos. Permíteme, entre comillas, no lo van a creer. Se va por ahí este canastita con el niñito Moisés y se atora ahí a un lado y lo encuentra la hija del faraón. ¡Qué suerte! No, es la hija del faraón. Si alguien conoce del edicto que se hizo contra ellos, es ella. Pero ¿saben lo que sucedió? El Señor tocó la corazón de la hija del faraón, porque cuando lo encuentra tuvo compasión. Pero mientras la hermana, que los padres le dijo a la hermana, queremos que sea espía. Es casi como el FBI. Sigue la canasta a la orilla del río, a ver dónde queda, y qué pasa. Entonces, miró que la encontró la hija del faraón. Y ella decidió tener compasión. Y fíjense, hermanos, todavía mucho más coincidencia. Qué increíble que decide usar a la madre biológica del niño como nana. La escogió a ella, la mamá de Moisés. ¿Conocen la historia? Y hermanas, ustedes que son mamás, yo me imagino si la contrató, también le dio un chequecito por cuidar a su propio niño. ¿Cuántas mamás les gustaría tener un dinerito por cuidar sus hijos? ¿Todos levantan la mano? Bueno, mira cómo la hermana Lorena levanta 2 manos. No puede ser posible, hermano. ¿Dónde se encuentra todo esto? Éxodo 2. Ahí dice. Entonces las posibilidades, o si lo usamos como una estadística, las probabilidades de que este niño llegara a esas manos es casi imposible. Y lo que sucede es que crece en ese palacio Moisés y se considera hijo de la hija del faraón, que es igual que decir que tenía el título de hijo de faraón. Y es entonces muy probable, siendo heredero del trono. Por eso vamos a ver los siguientes versículos y vamos a entenderlas. Fue posible, dado las circunstancias, que Moisés pudiera haber sido el faraón, porque está en la casa de la hija del faraón. Y si mueren los hijos, pues van bajando al siguiente, el siguiente. Y fíjense entonces lo que tenemos aquí para terminar de esta sección, y es entender, hermanos, que nosotros podemos ver en acción cómo Dios opera cuando nosotros confiamos en Él. Siempre nos protege. Siempre nos lleva a cumplir su voluntad. ¿Por qué estamos peleando contra Él? ¿Por qué estamos luchando contra Él? ¿Por qué no nos entregamos igual que la madre de Moisés entregó a Moisés a esas aguas peligrosas? Porque el cuento y la historia termina bien. ¿No han visto lo que dice Apocalipsis? Todo va a terminar bien. Igual nuestra historia, como iglesia, como pueblo de Dios, pero en lo individual. El Señor nos ama tanto. Nos quiere tanto, hermanos. Y es increíble entender lo que pasa. No nos podemos imaginar lo que puede suceder cuando nosotros tenemos nuestra fe
totalmente depositado con Dios. Es decir, que Él hace milagros. Él puede transformar cualquier situación para nuestro bien, pero requiere corazón, coraje, valor. Por eso digo, me pueden corregir si quieren, no me va a ofender. Ok, tal vez piensas que es 75% coraje, uno de los componentes principales de la fe. Yo digo 90, porque yo sé mi vida. Cuando tomo ese paso con valor, aunque no entiendo lo que está sucediendo y a dónde irá mi situación, si no puedo ver lo que es el futuro, yo he llegado a entender que siempre es mejor tomar los caminos del Señor. Que Él siempre tiene algo mejor para mí de lo que yo pienso que tengo para mí. Y es mejor que sea Dios el que forma mi futuro y mi destino, que las circunstancias o que un hombre como Faraón, o por menos en este caso, el hecho de que él tenía la posibilidad de poder haber sido el Faraón. Porque ¿qué nos dice lo siguiente? Fíjate lo que dice de Moisés. Dice que por la fe, cuando Moisés ya era adulto, es decir, ¿dónde creció, hermanos? En el palacio. ¿Dónde fue educado? En las mejores universidades de Egipto, en los Harvard de Egipto. Bueno, Harvard ya no tiene buena fama. En Oxford de Egipto. El mejor educado de todos, porque era hijo de la hija del faraón, dice que él, ¿qué hizo? Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Eso es un título. Sería igual que uno diga que yo soy el príncipe de York, como los británicos, ¿no? Es un título con la posibilidad de que puede haber sido el que iba a heredar ese trono del faraón. Y él, en vez de identificarse con el mundo, que es Egipto, se identificó con ¿quién? Él prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, pues consideró que sufrir el oprobio de Cristo. Cristo aquí significa aquel que salva. ¿Quién es el que salvó? Bueno, sabemos que es Dios, pero ¿quién usó? ¿Quién es el libertador de los israelitas en Egipto? Moisés. ¿No? Entonces decidió, en vez de gozar los deleites temporales del pecado, pues consideró que sufrir el oprobio de Cristo o del libertador era una riqueza mayor era una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios, y es que su mirada estaba fija en la recompensa. ¿Sabes lo que era él? Era un hombre que miraba hacia la eternidad. Le importaba más el reino de Dios que los reinos de este mundo. Nosotros tenemos la mirada en el cielo. Somos ciudadanos del cielo. Con eso voy a terminar hoy. Yo creo que ya hemos comunicado el mensaje, hermanos. Y ya sé que no es Día de las Madres, pero qué mamá tan impresionante fue la mamá de Moisés. ¿Sabe cuál es su nombre? Jacobed. Jacobed. Lo pueden encontrar ahí en la Biblia. ¿Qué hizo? Tomó los pasos de confiar en Dios y entregó a su hijo. ¿Qué hizo Dios? Un milagro. Y ese niño crece y Dios lo usa para llevar fuera de Egipto, de la esclavitud, al pueblo de Israel. Porque los padres tenían fe. La fe nunca es desperdiciar nuestro tiempo ni nuestros esfuerzos. La fe cristiana siempre tiene fruto. Vamos a inclinar nuestros rostros. Gracias, Señor,
Pedimos, Señor, que el sermón no simplemente llegue a nuestro corazón, perdón, a nuestra cabeza, pero a nuestro corazón. Y de ahí puede crecer una fe activa, una fe que cree en ti, Señor, una fe que se mueve y es motivado a buscar lo tuyo, aún en medio de las dificultades y las tribulaciones. Aún, Señor, cuando no entendemos, como lo hizo los padres de Moisés. Ayúdanos, Señor, tener esa fe. Ayúdanos, Señor, crecer en nuestra fe. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.